El cáncer actualmente es uno de los problemas de salud pública más relevantes en el mundo, y solamente en México, esta enfermedad representa la tercera causa de muerte más común en todo el país. Parte del problema al diagnosticar y tratar el cáncer es el hecho de que puede afectar a cualquier parte del cuerpo y usualmente no mostrará síntomas en gran parte de los casos. Y dentro de este grupo de enfermedades hay tipos de neoplasias malignas que resaltan sobre todo en su complejidad. En este video hablaremos de uno de los tipos de cáncer que pueden significar un reto para los pacientes y médicos por igual. El caso de la señora Adelaida. La señora Adelaida es una mujer de 58 años que vive junto con su esposo, el señor Guillermo. Un día, la señora Adelaida comenzó a notar que la parte izquierda de su cuello comenzó a hincharse ligeramente, el cual se acompañaba al principio con dolor y algunas bolitas duras de diferentes tamaños en esta área. Al pasar 2 semanas, su lado derecho también comenzó a aumentar de volumen, así como su mama izquierda, pero no presentaba otros síntomas. Eventualmente, la señora Adelaida decidió atender a un centro de salud. Durante la consulta, el médico confirmó la presencia de hinchazón, que era más notoria en el lado izquierdo del cuello de la paciente, además de palpar los diferentes ganglios linfáticos de consistencia dura, cuyos tamaños variaban desde medio centímetro hasta 3 centímetros. Se procedieron a hacer diferentes estudios, incluidos estudios como la tomografía axial computarizada, la cual solo denotó la presencia de más ganglios afectados en la axila izquierda y en el tórax. Pero a pesar de estos, no hubo resultados anormales en pruebas de sangre, ni en los diferentes órganos de la paciente, a excepción de los pulmones que presentaban un pequeño derrame, e incluso los estudios realizados en los senos de la paciente no arrojaron datos anormales. Se continuó la investigación tomando una biopsia de los ganglios afectados, en donde encontraron que dentro de estos ganglios linfáticos había células cancerosas que no se originaron dentro de estos, sino que eran producto de metástasis, es decir, venían de otra parte del cuerpo. Al pasar 2 meses, empezaron a aparecer más síntomas con más complicaciones, y la señora Adelaida falleció al poco tiempo. A pesar de haber encontrado la presencia de células metastásicas, los médicos no pudieron identificar de qué parte del cuerpo estas provenían, dando así con el diagnóstico de cáncer de origen primario desconocido. El cáncer de origen primario desconocido es aquel en donde, a través de una biopsia, se hallan células cancerosas, pero no se puede identificar el sitio o tumor de donde se originaron a pesar de una evaluación completa. Este diagnóstico en realidad se puede decir que abarca un grupo diverso de neoplasias malignas, con características biológicas diferentes, pero que pueden compartir el hecho de que presentan síntomas severos, metástasis tempranas y una alta mortalidad. No se sabe exactamente qué tan frecuente es esta entidad en México, pero mundialmente se cree que representa desde el 2 hasta el 5% de todos los casos de cáncer, y se estima que aparecen entre 4 y 19 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. Otros datos de importancia es que suele presentarse alrededor de los 60 años y algunas fuentes dicen que se observa con ligeramente más frecuencia en hombres que en mujeres. No se conocen si hay factores de riesgo específicos para contraer esta enfermedad, pero las prácticas como el tabaquismo, el consumo de alcohol excesivo, obesidad, mala alimentación, etc., pueden tener una relación con el riesgo de desarrollar cáncer en general. En su cuadro clínico, tenemos que la mayoría de los pacientes presentan síntomas hasta las etapas avanzadas, y únicamente un pequeño porcentaje, aproximadamente 5%, desarrollarán con el tiempo un sitio de origen observable. En alrededor del 50 a 60% de los casos, los tumores primarios, de donde se origina el cáncer, se detectan con la autopsia, y los sitios más frecuentes encontrados son el páncreas en el 32% de los casos, el pulmón en el 27% de los casos, el riñón o glándula suprarrenal en el 8% de los casos, el intestino grueso en el 7% de los casos, y otros sitios como el estómago, los ovarios, la próstata, las mamas, etc. Los síntomas comunes incluyen fatiga o debilidad, náuseas, vómito, pérdida de apetito, pérdida de peso, dolor, síntomas respiratorios, ascitis, líquido acumulado en el abdomen, y aumento de los ganglios linfáticos. Estos síntomas no son exclusivos del cáncer y pueden ser asociados a otras enfermedades, pero su aparición repentina sin otra explicación puede ser un signo de alarma. Para el diagnóstico de esta enfermedad, los médicos realizan una serie de pasos específicos, que son la realización de una historia clínica,
en la cual el doctor pregunta cosas como cuáles son los síntomas, cuánto tiempo han estado presentes, si se han realizado biopsias previas, si ha habido tumores malignos previamente tratados, qué estudios se han realizado anteriormente, ya sea pruebas de imagenología o estudios de laboratorio. A partir de aquí se pueden realizar estudios de laboratorio, los cuales más comúnmente realizados incluyen la biometría hemática, un panel metabólico con análisis de electrolitos, por ejemplo, los niveles de calcio en la sangre, pruebas de función hepática, los niveles de creatinina, los niveles de lactato deshidrogenasa en casos selectivos. En hombres se deben realizar pruebas de antígeno prostático específico y, si hay sospecha de cáncer gastrointestinal, realizar pruebas de sangre oculta en heces. Después tenemos la realización de pruebas de imagenología. Estas técnicas son utilizadas dependiendo de la evaluación inicial con los datos anteriores y son ejemplos la mamografía en mujeres. Si esta resulta negativa, pero hay alta sospecha de cáncer de mama, se utiliza la resonancia magnética y o el ultrasonido. También se utiliza el ultrasonido testicular en hombres con sospecha de cáncer de testículo, así como también la tomografía computarizada de tórax, abdomen y pelvis, utilizando contrastes intravenosos a menos de que haya contraindicaciones. Y si hay afectación de los ganglios linfáticos del cuello o de las clavículas, también se analizan la cabeza y el cuello a través de esta técnica. Otra prueba es la endoscopia dirigida a los síntomas presentes. Además, la tomografía por emisión de positrones, también llamada PET scan, en tiempos recientes se ha utilizado en casos selectivos con buenos resultados. El tratamiento en este tipo de cáncer es muy variado y depende de las características individuales de cada paciente, pero usualmente involucra ya sea el uso de quimioterapia y o cirugía. Otra medida terapéutica actual, que todavía no se usa ampliamente en estos casos, es el uso de tratamientos biológicos a través de anticuerpos que atacan a las células cancerígenas. Y por último, en su pronóstico, debido a los obstáculos presentes tanto en su diagnóstico y tratamiento, el pronóstico en estos cuadros clínicos no suele ser favorable, pero poco a poco se ha logrado aumentar la supervivencia de los pacientes y hoy en día la esperanza de vida en promedio después del diagnóstico es de 8 a 11 meses, mientras que la información estadística establece que de 20 a 25% de los pacientes sobreviven más de un año. Los factores pronósticos que se consideran desfavorables en esta enfermedad son la poca respuesta al tratamiento, la presencia de metástasis en el hígado, la presencia de comorbilidades, o sea, enfermedades además del cáncer, la linfocitopenia, que es una disminución de los glóbulos blancos en la sangre, así como también niveles de albúmina bajos, la cual es una proteína importante en la función de la sangre. Los pacientes con estos factores desfavorables tienen una media de supervivencia de 2.4 meses. Los factores que se consideran favorables en el pronóstico de esta enfermedad es tener una edad joven, presentar buena respuesta al tratamiento, no tener metástasis extensas, así como también tener niveles normales de lactato deshidrogenasa. Estos pacientes suelen tener una media de supervivencia de alrededor de 10.8 meses. Estos datos, aunque pueden parecer poco alentadores, han mejorado lentamente gracias al descubrimiento de nuevas tecnologías que nos ayudan a tratar estos casos y en un futuro, esta enfermedad podría dejar de ser un misterio para la comunidad médica. Por lo pronto, los pacientes con este diagnóstico, a pesar de no tener el mejor pronóstico, con la ayuda de sus servicios de salud, sus amigos y familiares pueden luchar por una oportunidad para tener la mejor vida posible.